Buenas a todos. Empecemos la clase de hoy con un pequeño repasito de aplicaciones, ¿verdad? En el que tenemos lo siguiente. Dadas dos aplicaciones lineales, una de R3 a R2 y otra de R2 a R4, que tienen estas expresiones de acá, nos dice determinar el dominio, codominio y la expresión analítica de esta composición que nos da acá. Nos dice hallar la representación matricial de f y g con respecto a las bases canónicas. Y también hallar la representación matricial de G o F respecto a las bases usuales y explicar la relación que existe entre esta matriz y las dos anteriores. Bueno, y por último nos dice si en R3 se considera la base S, hallar la representación matricial de G o F en la base S de R3 y en la base usual de R4. Ok, entonces vamos a empezar este ejercicio haciendo lo más fácil, que es hallar las representaciones matriciales de G y de F, ¿verdad? Entonces, para eso, yo hice lo siguiente. Yo le pasé a mi aplicación F los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 para obtener cada una de estas tres columnas de acá, que son respectivamente las imágenes de esa base de R3, que es la base usual, ¿verdad? Y bueno, y entonces me quedaría que esta aplicación en forma matricial se ve de esta forma y esto me va a dar un vector coordenado en la base usual de R2, ¿verdad? Ok, genial. Eso me faltó marcar acá, que este es un vector coordenado, ¿verdad? Pero bueno, en este caso en particular, como estamos trabajando con R2, R3 y todo eso, los vectores coordenados coinciden con lo que son los vectores luego, ¿verdad? Normalmente si hubiéramos trabajado con polinomios y eso no es tan así, tan directo, pero espero se entienda la diferencia. Bueno, luego tenemos lo mismo para G. Para G nosotros ya tenemos la imagen de 1, 0 y la imagen de 0, 1 y directamente entonces lo ponemos como columnas y eso ya sería nuestra representación matricial. Entonces ese sería el ítem B, ¿verdad? El ítem B ya está hecho. Ahora lo que nos faltaría es determinar dominio, codominio y la expresión analítica para la composición. Bueno, dominio y codominio. Vamos a pensar. Yo entro con un vectorcito de este lado a F y a F, que es lo que entran. Entran vectores de R3. Entonces ese es el dominio. ¿Ok? Entonces vamos a anotar eso. El dominio es igual a R3. Luego me sale un vector de R2. Y ese vector de R2 yo vuelvo a meter en G, porque estoy haciendo la composición con G. Entonces, eso entra en G, y luego eso se convierte en un vector de R4. Entonces, finalmente, ¿dónde terminamos? En R4. Y por lo tanto, ese es mi codominio. Entonces, codom va a ser igual a R4. Así de sencillo. Y bueno, luego nos dice, a ver, ya tenemos esos dos. Ahora la expresión analítica para la composición. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Personalmente a mí me parece más sencillo trabajar directamente con las matrices de la representación matricial. En especial porque acá abajo me dice hallar la representación matricial de G o F respecto a las bases usuales y explicar la relación que existe entre la matriz y las dos anteriores. La relación que existe ya es algo que lo discutimos antes, pero básicamente hacer la composición de esas aplicaciones en relación a las matrices significa simplemente hacer el producto de las representaciones matriciales en el orden en el que debemos de hacer esto, ¿verdad? A ver, creo que ahí no copié también, así que vamos a copiar de vuelta. Ahí estamos. Y está un poquito apretado, pero espero se entienda igual. Básicamente estamos haciendo eso ahí. Estamos haciendo el producto de este por este por este. Y el producto de esos dos me debería de dar a mí la representación matricial para G o F. Ok, entonces vamos a hacer ese producto rápidamente y ver qué nos sale, ¿verdad? Primero tenemos que agarrar una vez la primera columna, 0 veces la segunda. Entonces vamos a escribir eso. 1 menos 1, 0, 2. Luego es 0 veces la primera columna, una vez la segunda. Entonces 0, 0, 1, 1. Y finalmente
menos una vez la primera columna, dos veces la segunda. Entonces acá tendríamos menos 1, 1, 2, 4. Así. Ah, no, perdón. Menos 1, 1, 2. Y luego 2 menos 2 sería 0. Ahí estamos. Genial. Entonces, eso sería nuestra representación matricial. Acá tenemos el vectorcito de entrada, x y z. Y bueno, tenemos la representación matricial, la relación que tiene con las otras representaciones matriciales. Y ahora lo que nos falta es la expresión analítica. Entonces, para la expresión analítica, nosotros directamente evaluamos esto para este vector genérico de x y z y vemos que nos sale. Entonces, g o f de un vector x y z va a ser igual a un vector de 4 componentes que en la primera componente tenga x menos z. En la segunda va a tener a menos x más z. En la tercera va a tener a y más 2z. Y en la cuarta va a tener a 2x más y. Así de sencillo. Esa es la expresión analítica. Genial, entonces hasta ahora ya hicimos el ítem A, el ítem B, el ítem C. Solo nos falta el ítem D. En el ítem D tenemos que saber un poco sobre cambio de bases. ¿Por qué? Porque nos dice, si en R3 se considera bla 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 bla, lo que sí que básicamente el vector que entra ahora a nuestra representación matricial debería de ser un vector coordenado en la base S, no más un vector coordenado en la base usual. ¿Y cómo relacionamos un vector coordenado en la base S y en la base usual? Nosotros sabemos que el vector coordenado en la base usual, por su matriz en la que están las columnas de las columnas coordenadas de esa base, tienen que ser iguales para todas las bases. O sea, una matriz que tiene en sus columnas a la base usual por el vector coordenado debe ser igual a una matriz que tiene en sus columnas a la base S por el respectivo vector coordenado. Esa relación nos ayuda muchísimo porque con ella podemos decir que, bueno, esto es una matriz de identidad porque es la base usual. Entonces esta es la relación que a mí me interesa. ¿Y por qué me interesa? Porque yo tengo ahora mismo que la imagen de mi vector B genérico en la base de R4 es igual a la representación matricial en las bases usuales de R3 y R4 por el vector coordenado en la base usual de R3, el vector de entrada, ¿verdad? Y bueno, ese vector de entrada se puede reemplazar por esta parte de acá y directamente el producto de estas dos matrices debe ser la representación matricial en la base S y en la base de E4. Recordemos, la base S es una base de R3, la base de 4 es una base usual de E4, de R4, perdón. Entonces vamos a hacer ese producto y vamos a obtener de esa forma nuestra querida matriz, ¿verdad? Acá tenemos la representación matricial en la base usual y nos dice que la base S se ve de esa forma. Entonces 1, 1, 0 va a ser la primera columna. Vamos a anotar acá 1, 1, 0. El segundo vector es 1, 2, 0. Ok. 1, 2, 0. Y el tercero es 0, 0, 1. Genial. 0, 0, 1. Me encanta esta matriz porque parece que va a ser fácil de multiplicar. Bueno, entonces de esto, ¿qué es lo que nos sale? Nos sale... Bueno, vamos a poner en verde ya que estamos trabajando con verde. La primera columna va a ser la suma de las primeras dos columnas. Entonces vamos a tener 1 menos 1, 1, 3. La segunda columna va a ser la suma de la primera más dos veces la segunda. Entonces 1 menos 1, 2, 4. Ok. La tercera columna va a ser igual a la columna que ya estaba ahí. Entonces menos 1, 1, 2, 0. Y finalmente esta es justamente la representación que queríamos. Esto de acá, ¿verdad? Genial. Entonces acabamos de terminar el ejercicio de introducción. Ahora, vamos a hablar un poquito del tema de esta semana.
Este fue simplemente un ejercicio de introducción y nada más. El tema de la semana serían productos internos, normas y distancias. Entonces vamos a empezar hablando de productos internos porque suelen ser la base de todo lo que estudiamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Para productos internos en Rn, o sea en espacios vectoriales reales, nosotros conocemos normalmente este producto interno, es el producto interno usual, ¿verdad? El que nosotros agarramos nuestros vectores, que son listas de números en este caso, y le hacemos directamente U transpuesta por B, que si nosotros transponemos eso como es un escalar, normalmente ustedes conocerán esto como el producto escalar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros le llamamos producto interno porque puede ser mucho más de lo que nosotros conocemos como producto escalar normalmente. Bueno, entonces, usualmente nosotros hacemos que si son dos vectores columnas, tenemos U transpuesta por B o B transpuesta por U porque la transpuesta de un número de un escalar es igual, ¿verdad?, al número. Tipo, vos transpones un número y te sale el número nomás de vuelta, no pasa nada. Entonces, esas dos expresiones son equivalentes y la importancia de eso va a venir más adelante cuando hablemos de las propiedades, ¿verdad? ¿Qué propiedades debe cumplir una expresión de alguna forma? O sea, esta es una expresión que nosotros conocemos. Pero existen muchas más, infinitas en realidad, que tienen distintas formas. Entonces, en general, para que algo sea un producto interno, tiene que tener estas tres propiedades de acá. Una es que sea simétrica totalmente, o sea que U en producto interno con B debe ser igual a B en producto interno con U. Debe ser lineal respecto al primer término. Entonces, si yo tengo una combinación de vectores en el primer término de mi producto interno, eso tiene que ser igual a la misma combinación de los productos internos de cada par de vectores, ¿verdad? Esa es la propiedad lineal y tiene mucho que ver con lo que nosotros veíamos en funciones, en aplicaciones lineales, ¿verdad? En aplicaciones lineales yo metía una entrada que era una combinación lineal y me tenía que salir la combinación lineal de las salidas, ¿verdad? En este caso es muy parecido, solo que respecto a cada término yo puedo tener linealidad. ¿Y por qué digo respecto a cada término? Porque si yo tenía otra combinación acá de vectores, yo tenía que separar otra vez cada uno de estos productos internos en esa combinación. Y eso es por la simetría. Por la simetría hay linealidad en el primer término del producto interno y también en el segundo. Por último, un producto interno debe ser definido positivo. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Vamos a pensar de esta forma. Ustedes ya saben lo que es la norma de un vector, la magnitud de un vector. Entonces, piensen en ese ejemplo particular, porque es cierto, estos productos internos pueden ser cualquier cosa, pero en realidad todos tienen eso en común. No pueden ser menores a cero, ¿verdad? El producto interno de un vector con sí mismo no puede ser menor a cero. Tiene que ser mayor a cero y tiene que ser únicamente cero cuando se trata del vector nulo. ¿Ok? Entonces el vector nulo sería el vector que vos le sumás a cualquier otro y no causa efecto. Ese es el vector nulo. Recuerden eso, porque a muchos les parece que siempre tiene que ser el vector 0, 0, 0 o lo que sea. No. El vector nulo es el vector neutro aditivo. Ese es el vector nulo. Y es el único que puede tener como producto interno con sí mismo 0. Entonces esas son las condiciones que tienen que cumplirse. Ya se van a entender con los ejercicios, ¿verdad? Pero básicamente solo el vector nulo puede tener producto interno con sí mismo igual a 0 y todos los demás tienen que tener producto interno con sí mismo mayores a 0. Ok, entonces ahora les quiero hablar brevemente, antes de seguir, de lo que son los productos internos en espacios complejos y van a ver que es que al fin y al cabo, estos productos internos en espacios reales son simplemente un caso especial de lo que son los productos internos en espacios complejos. ¿Por qué? Porque yo tengo tres propiedades también en los espacios complejos y la expresión para el producto interno usual es esta de acá. Nosotros tenemos que el producto interno entre U y B es U transpuesta por B conjugada, que a mí personalmente me parece mucho más sencillo cuando yo conjugo toda esta expresión, transpongo toda esta expresión y me queda B transpuesta conjugada por U.
¿Y por qué a mí me parece más sencillo eso? A mí me parece más sencillo porque la transpuesta conjugada de un vector que tiene solamente componentes reales es simplemente la transpuesta. ¿Ok? Entonces, estos dos amigos de acá se relacionan muchísimo y directamente podemos ver que esta expresión es el caso especial en el que el vector b es un número real o el vector u, o sea, los dos tienen que ser reales, ¿verdad? Pero sí, básicamente eso, ¿verdad? Es intuitivo recordar una sola de estas expresiones y de eso sacar, bueno, el caso general. Entonces, ¿cómo se modifican las propiedades de productos internos en este caso? Se modifican de la siguiente forma. Tenemos simetría de vuelta, pero en este caso es simetría conjugada. Si yo hago el producto interno de u con b, eso es igual al producto interno de b con u después de conjugar. Ahí recién. Entonces, si vamos a nuestro ejemplo de el caso en particular, nosotros sabíamos que el producto interno de u con b es igual a b transpuesta conjugada por u. Y si yo hago la transpuesta conjugada de un número complejo, es lo mismo que su conjugada simplemente, ¿verdad? Entonces, eso se distribuye, se cambia de lugar, me queda esto de acá, y directamente eso es igual a esto. Entonces, bueno, es algo que se puede demostrar fácilmente para el caso en particular del Producto Interno Usual. Pero, vamos a seguir, ¿verdad? Al comienzo todo esto puede parecer muy complicado, pero después cuando vemos ejercicios se va volviendo súper sencillo. Bueno, linealidad para el primer término y linealidad conjugada para el segundo término. ¿A qué se refiere eso? Debido a esta propiedad de la simetría conjugada, yo puedo sacar linealidad respecto al primer término, pero para el segundo término, cuando yo haga el cambio, después hago la linealidad y todo eso, va a ocurrir que los escalares van a conjugarse. Y como son escalares complejos, es cierto, pueden tener conjugada. Entonces, ahí ocurre eso, ¿verdad? Nuevamente, el caso real es un caso especial. Y por último, definida positiva es la misma propiedad, solo que ahora el producto interno entre dos, o sea, el producto entre dos números complejos, uno, o sea, entre un número y su compleja conjugada, es igual a un número real positivo o igual a 0, ¿verdad? 0 cuando ambos son 0. Y bueno, y acá un pequeño cálculo de eso, ¿verdad? Para demostrarles más o menos qué es lo que sale de esto y que esto realmente siempre es un número real positivo, ¿verdad? O igual a 0. Bueno, entonces, por último, para cerrar el tema, tenemos que en los reales tenemos este producto interno usual para Rn. Para las matrices tenemos este producto interno usual. Y para las funciones tenemos este producto interno usual. Luego, para los complejos tenemos este producto interno usual para los vectores, este producto interno usual para las matrices y este producto interno usual para las funciones. Y ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es interesante comparar los dos? Porque nosotros podemos ver que cuando mis funciones son reales, estos dos son iguales. Cuando mis matrices son reales, estas dos son iguales. Cuando mis vectores son reales, estos dos son iguales. Entonces yo podría memorizarme solamente esta columna y de esa forma recordar toda esta también. Sin embargo, muchos me van a decir, pero profe, yo no entiendo tanto todavía esta expresión. Espéreme un segundo. Bueno, como decíamos, la expresión para esto, bueno, es bastante sencillo. El producto componente a componente y tipo sumamos eso, ¿verdad? Sin embargo, para las matrices y para las funciones tal vez esto es muy nuevo todavía. Entonces hay que entenderlo con más profundidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esta expresión para las matrices? La expresión significa que nosotros tenemos que agarrar y sumar los elementos de la diagonal de este producto de matrices. ¿Y por qué tanta complejidad, verdad? Básicamente esto significa la traza, que es justamente la suma de los elementos de la diagonal de este producto. Hija de mil, o sea que tengo que hacer un producto de matrices todas las veces que yo quiera un producto interno. No, para nada luego.
ese producto de matrices en particular funciona de esta forma. Si yo tengo dos matrices complejas, ¿verdad? Yo tengo que hacer el producto elemento a elemento, pero cuidando que tengo que conjugar todos los elementos de B. Porque esta es la transpuesta conjugada de B y ese segundo elemento entonces es el que tiene que conjugarse, ¿verdad? Entonces me quedaría directamente que si yo tengo una matriz, hay una matriz B de esta forma, yo tengo que hacer el producto interno usual haciendo el producto elemento a elemento, teniendo en cuenta que tengo que conjugar los elementos de B. De esa forma, para este caso en particular de acá, tenemos que el producto interno es este. A por M conjugada, más B por N conjugada, más C por P conjugada y así, ¿verdad? Tipo es elemento a elemento, es bastante sencillo. Entonces, si bien esto puede parecer muy complicado, es solamente una expresión matemática que nos dice, bueno, hacer el producto de elemento a elemento, ¿verdad? Eso nomás es. Nada fuera de lo común. Ok. Entonces vamos a ver lo que son las normas en espacios vectoriales reales y complejos. No, todavía no. Pero vamos a ver ya un primer ejercicio, porque si no nos confundimos, ¿verdad? Vamos a empezar con este primer ejercicio. Nos dice que verifiquemos que el siguiente es un producto interno en R2. Y bueno, esta expresión de acá a mí me confundió un poquito, así que yo prefiero cambiar. Con todos mis vectores yo siempre uso de esta forma, ¿verdad? Tipo, si yo tengo un vector U, sus componentes son U1, U2, U3, etc. Con B también. Y bueno, cambié un poquito la expresión y acá puse el producto interno de U con B está definido de esta forma. Genial. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es verificar la simetría, la linealidad y si esto es definido positivo. Vamos a empezar con la simetría. Para la simetría me gustaría a mí, como ya tengo la expresión de U en producto interno con B, me gustaría hallar la expresión de B en producto interno con U. Y para hacer eso, todo lo que sea U tengo que cambiar por B y todo lo que sea B tengo que cambiar por U. Entonces acá me quedaría, esto va a ser B1 por U1 menos B1 por U2 menos B2 por U1 más 3 B2 por U2. Y la pregunta es, ¿será que esto es igual a eso de ahí arriba? Bueno, vamos a ver. Este elemento es igual a este elemento. Este elemento es igual a este elemento, no. Pero es igual a este elemento. Ok, entonces está bien. Este elemento es igual a este otro. Y este último es igual a este último. Entonces, como no quiero escribir mucho acá, les voy a poner más. Se verifica, ¿verdad? Efectivamente, este término de acá es igual a este término de acá y por lo tanto hay simetría. Ahora tenemos que verificar la linealidad, para lo cual sí creo que voy a necesitar más espacio. Así que vamos a cortar esto y pegar más abajo. Ahí estamos. Bueno, vamos a verificar la linealidad. Para eso voy a tener que hacer una combinación lineal de vectores en el producto interno. Ok. Alfa por U más beta por W. Perdón. Y eso en producto interno con B. Así. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Bueno, todo lo que sea U1 ahora tiene que ser alfa por U1 más beta por W1. Entonces, alfa por U1 más beta por W1 por B1 menos lo mismo, ¿verdad? Y eso se va a alargar un poquito, ¿verdad? No sé si me va a entrar. Vamos a ver. Acá tiene que ser alfa por U2 más beta por W2, que es la segunda componente de nuestro vector combinación, ¿verdad? Por B1. Y el último elemento es
más 3 veces alfa por U2 más beta por W2 por B2. Así está. Entonces esa expresión de ahí yo podría separar en dos términos, uno que depende de alfa y otro que depende de beta. Entonces vamos a anotar eso y ver qué nos sale. Entonces al final nos quedaría que alfa U más beta B, perdón, beta W en producto interno con B debe ser igual a un término que depende de alfa por, a ver, este tiene alfa, entonces U1 por B1, ¿verdad? U1 por B1 menos, este tiene alfa, entonces U1 por B2, U1 por B2. Después, este tiene alfa, entonces U2 por B1, U2 por B1. Y después 3 veces este término tiene alfa, entonces U2 por B2, U2 por B2. Y luego vamos a tener otro término que depende de beta, ¿verdad? Y dentro del paréntesis va a haber una cantidad de cosas simétricas o similares a esto, pero todo con W, ¿verdad? Entonces al final pareciera ser que realmente vamos a demostrar. A ver, realmente vamos a demostrar que, como podemos ver, esto de acá es realmente el producto interno entre U y B. Entonces al final, esto de acá es igual a alfa por el producto interno de U con B. Y si nosotros hacemos lo mismo que hicimos ahora con beta, ¿verdad? Producto interno, o sea, factor común de las cosas que tienen beta, ahí me va a quedar que básicamente me va a quedar el producto interno de W con B. Entonces ahí voy a tener más beta por el producto interno de W con B. Y de esa forma se verifica la linealidad. Entonces ponemos acá verifica. Bueno, ahora lo último que nos quedaría por verificar es la propiedad de definitivo positivo, ¿verdad? Ok. Para hacer eso tenemos que hacer el producto interno de U con sí mismo. Entonces U con U, ¿a qué va a ser igual? Tenemos que mirar acá arriba, tenemos la definición, entonces tendríamos U1 por B1, ahora va a ser U1 al cuadrado. Después U1 por B2, U1 por U2, U2 por U1. Entonces acá tenemos menos 2 veces U1 por U2. Más 3 veces U2 al cuadrado. Genial. Entonces, parece ser que todo está bien ahí. Sí, todo está bien hasta ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es ver qué condición hace que esto sea mayor o igual a 0 en todo caso y que específicamente nunca sea igual a 0 a menos que ambos términos del vector sean 0. Y lo que podemos hacer es completar el cuadrado, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo U1 al cuadrado menos 2 veces U1 por U2 y lo que me está faltando es más U2 al cuadrado menos U2 al cuadrado. Eso es lo mismo que sumar 0, pero este me va a ayudar a completar este cuadrado. Entonces de esa forma nos quedaría U1 menos U2 al cuadrado más, o en este caso esto se va a restar con esto, ¿verdad? Y me quedaría 2 veces U2 al cuadrado. Y eso debe ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces la pregunta ¿es eso siempre mayor a 0 cuando U es distinto de 0? Y bueno, para que esto sea mayor a 0, o sea, sí o sí este número es mayor a 0, ¿verdad? Y si este es 0 específicamente, esto de acá tiene que ser distinto de 0 a menos que U1 también sea 0. Entonces la única forma de que esto sea 0 va a ser que ambos sean 0. Y la única forma de que esto sea menor a 0 es imposible, ¿verdad? No puede luego ser. Entonces esto también verifica. Porque esto siempre es
mayor o igual a 0. Y exclusivamente es 0 si u es igual al vector nulo. Ahí estamos. Entonces eso sería todo el ejercicio. Ahora vamos a pasar al uno siguiente que es muy parecido, ¿verdad? Que nos dice esto de acá. Determinar los valores de A y B para que la siguiente función sea un producto interno en R2. Entonces yo ya me avancé un poquitito, ya escribí un tanto. Y vamos a empezar con la simetría, ¿verdad? Para la simetría tenemos que, bueno, esta es mi definición, la que yo anoté acá. A mí me parece más sencillo leer así. Y básicamente yo hice también el producto interno de B con U, para ver qué sale. Y lo que pasa es que si esos dos son iguales, efectivamente, entonces tiene que pasar que la resta entre los dos tiene que darme 0 sí o sí. Entonces vamos a ver qué es la resta entre los dos. Esta resta de acá tiene que ser igual a ver. Yo tengo esto y esto se restan, entonces los dos desaparecen, ¿verdad? Yo tengo, a ver, estos términos de acá son parecidos pero no son iguales. Después este término de acá se restan los dos y desaparecen también. Entonces vamos a ver cómo nos queda nuestra resta. Nos queda que menos 3u1 por b2 más a por u2 por b1. Menos con menos da más, entonces más 3 por b1 por u2 más a por b2 por u1 debería de ser igual a 0. Entonces si yo hago un factor común acá, me doy cuenta que este término de acá es igual a este término de acá y que este término de acá es igual a este término de acá. Entonces al final me queda lo siguiente. Bueno, a ver. A menos 3 multiplicado por U1 por B2 más esto sería A más 3. Disculpen, a ver, acá yo tuve que restar con este término y yo le puse acá un positivo cuando en realidad tenía que ser un negativo. Entonces ahí hay un error. Vamos a cambiar eso. Esto es un negativo. De esa forma, cuando yo hice el factor común, ahí en realidad me quedaría de esta forma. Menos esto de acá. Genial. Y ahora sí tiene un poquito más de sentido lo que estoy haciendo porque ahí me queda U2 por B1 y todo eso debe ser igual a 0. Y lo que pasa es que esto tiene que ser igual a 0 para cualquier vector U y B. Para todos los vectores del espacio eso debe ser 0. Entonces, como puede pasar que este término no sea 0 y que este término no sea 0 también, tiene que pasar que asegurado tiene que ser que esto tiene que ser 0. Entonces en ese caso, lo que tiene que pasar, de la simetría nosotros sacamos esto, tiene que pasar que A debe ser igual a menos 3. Esa es la única forma en la cual se va a cumplir la simetría. Ok. Entonces, ahí estamos. Ahora vamos a hablar de la linealidad. La linealidad yo verifiqué sin cambiar nada, ni siquiera el valor de A. Y se verifica, entonces fue un tiempo perdido al pedo, así que no hace falta que lo hagamos. Pero al final sí o sí tenemos que verificar, así que bueno, era algo que era inevitable. Por último, la parte que si es definida positiva. Ok. Si es definida positiva, tiene que ocurrir que esto de acá tiene que ser mayor a 0, porque claramente cuando U1 y U2 son iguales a 0, este producto interno se vuelve 0, porque esta parte se vuelve 0, esta parte se vuelve 0 y esta parte se vuelve 0. Entonces, efectivamente se cumple que cuando U es igual al vector nulo, esto es igual a 0. Pero lo que no sé si se cumple todavía es si esto de acá siempre es mayor a 0. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar ahora. Vamos a ver. Eso de ahí es igual a lo siguiente.
u1 al cuadrado, este sería menos 3, o sea, menos 6 por u1 por u2, más b por u2 al cuadrado. Y lo que yo quiero hacer ahora va a ser lo mismo que hicimos hace rato, completar el cuadrado. ¿Por qué? Porque yo tengo acá u1, tengo un término cruzado multiplicado por 6, ¿verdad? Y ahora yo voy a completar el cuadrado con 9u2 al cuadrado menos 9u2 al cuadrado. Eso me va a completar ese cuadrado y me va a quedar lo siguiente. u1 menos 3u2, todo eso al cuadrado, más b menos 9 por u2 al cuadrado. ¿Cómo yo aseguro que eso sea mayor a 0 para todo valor de u1 y u2? Bueno, vamos a pensar. Sí. A ver. Digámosle que u1 y u2 son distintos de 0. ¿Cómo yo consigo que esto sea 0? Bueno, u2 debe ser igual a 0. Pero si u2 es igual a 0, no es posible que u1 sea igual a 0, entonces esto es mayor a 0. Genial. Ahí no hay problema. Pero hay un problema si es que este número de acá, por ejemplo, es negativo. Entonces este número de acá no puede ser negativo. Y tampoco podría ser 0, porque ¿qué pasa si esto de acá es 0? Ponele. Esto de acá es 0, entonces esto de acá tiene una forma en la cual también valer 0 sin que necesariamente ambos valores sean nulos. Entonces es muy importante que notemos que la única forma en la cual esto es mayor a 0 para todos los valores es que justamente b debe ser mayor a 9. De esa forma este es un escalar positivo, lo que asegura que este término de acá siempre va a ser positivo y que esto de acá también siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado, ¿verdad? Siempre y cuando esto sea distinto de 0, esto va a ser positivo. Ok. De esa forma acá vamos a encontrar las dos condiciones que se deben cumplir. Las dos condiciones son a debe ser igual a menos 3, b debe ser mayor a 9. Y eso sería todo. Genial, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, ahora vamos al... Vamos a ver esto de acá. Tenemos un ejercicio que tiene que ver ahora con las normas. Y todavía no sabemos qué es lo que son las normas, ¿verdad? Entonces, para cerrar estos temas, no vamos a hacer este ejercicio porque era luego un ejercicio propuesto. Pero vamos a ver más o menos, ¿verdad? Les voy a decir lo siguiente. Nosotros tenemos una base de vectores en un espacio vectorial y esto que tenemos acá, estos a sub i, son vectores coordenados básicamente. Entonces, yo tengo que el elemento a sub 1, a sub 2, hasta a sub n pertenece a R, n, ¿verdad? Ni siquiera R, porque ahí nos dice K nomás luego, entonces acá n pertenece. Y es un vector coordenado, ¿verdad? Y yo tengo esta norma, o sea, esta de acá que parece que es una norma, porque nos está diciendo, y tenemos que saber si efectivamente cumple los axiomas de la misma forma que era el tema del producto interno, para saber si es que efectivamente es una norma o no. Básicamente eso nos está pidiendo. Y tenemos lo mismo acá para esto de acá, pero solamente que está al cuadrado. Entonces ahora mismo vamos a ver por qué la en medio, o sea, la A puede ser una norma y la B no tanto. Vamos a ver qué axiomas tienen que cumplir algo para ser una norma. Ok. Acá estamos. Muy similarmente a lo que eran los productos internos, las normas tienen tres propiedades que son esenciales para verificar que efectivamente estamos hablando de una norma. Una de ellas es que la norma de un vector debe ser mayor o igual a 0 y solo puede ser igual a 0 para el vector nulo. Recuerden, para nosotros la norma usual está relacionada directamente con la magnitud del vector. Y si ustedes no recuerdan eso, la norma usual, normalmente también llamada norma inducida, es igual a esto de acá.
a la raíz cuadrada del producto interno de u con u, ¿verdad? Entonces directamente eso es la norma usual que nosotros conocemos. Bueno, luego tenemos que una norma multiplicada, o sea, la norma de un vector multiplicada por un escalar debería ser igual al valor absoluto del escalar multiplicado por la norma del vector. Y después la desigualdad triangular me dice que la norma de la suma de dos vectores debe ser menor o igual a la norma de cada vector sumada, ¿verdad? Entonces eso, para verificar ese tema, normalmente se usa mucho la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿verdad? Sin embargo, no es muy común que se pida específicamente eso, pero igual puede ser posible, ¿verdad? Pero para verificar esta desigualdad triangular es bastante común usar esto de acá. Eso más es lo importante. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a irnos a nuestro primer ejercicio y vamos a ver por qué esta de acá, a ver, está un poquito grande, ¿verdad? Esta de acá podría ser una norma, sin embargo esta de acá no. A ver, la única forma de que el máximo de todas estas componentes sea igual a 0, teniendo en cuenta que estamos haciendo el valor absoluto de todas estas componentes, es que toditas ellas sean iguales a 0. Entonces, si alguna de las componentes es distinta de 0, sea un número positivo o negativo, es imposible que la norma sea también igual a 0. Entonces, específicamente esto, el primer axioma lo cumple. Pero el segundo axioma, a ver, si yo le multiplico acá por todo este vector, ¿verdad? Entonces a mí me quedaría el vector k por a1, k por a2, k por an. Entonces, la pregunta es, si yo hago el valor absoluto de todos estos elementos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el valor absoluto de k por a sub i en cada uno de los elementos, ¿verdad? Y después si yo agarro el máximo de ellos, necesariamente va a ocurrir que el máximo de ellos va a ser igual a k por a max, ¿verdad? Y el valor absoluto de dos números de esta forma muy sencillamente se puede escribir como el valor absoluto de k por el valor absoluto de a, ¿verdad? Entonces, específicamente, es cierto, la norma de este vector de acá va a ser lo mismo que la norma de k, o sea, va a ser lo mismo que el valor absoluto de k por la norma del vector sin escalar. Y bueno, después el tercer axioma de la desigualdad triangular, vamos a dejarlo para después, es más confuso ahora. Sin embargo, este tema B es bastante fácil de comprobar que eso no va a ser cierto con el segundo axioma. ¿Y por qué en el segundo axioma? Porque nosotros tenemos, bueno, ponerle que tenemos A1 hasta AN y esto tiene una norma. Esto sería B, ¿verdad? Esto tiene una norma, B coordenado, perdón, que es igual a Amax, ¿verdad? Al valor absoluto de Amax al cuadrado. Genial. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le multiplico por K? Bueno, yo voy a tener K por B. Eso va a ser igual a K por A1, K por A2 y así básicamente hasta K por AN, ¿verdad? Y nuevamente va a pasar que la norma de K por B va a ser igual en este caso a el valor absoluto de K por A max al cuadrado. Y ahí empieza a haber un problema porque la verdad que esto bien puede separarse en el valor absoluto de K al cuadrado por el valor absoluto de A max al cuadrado. Sin embargo, estos dos ya no son iguales con un factor de K, sino con un factor de K al cuadrado. Entonces eso hace que el axioma ya no se cumpla. Si nosotros nos ponemos a mirar el axioma, me decía que esos dos tenían que ser iguales con un factor de K solamente, este de acá, ¿verdad? Entonces, bueno, ese axioma ya no se cumple. Y bueno, esa es la forma de verificar que efectivamente esta de acá no es una norma y que esta de acá
arriba sí está muy cerca de ser una norma, pero todavía no les mostré exactamente cómo se verifica el último axioma, ¿verdad? Pero en realidad no es algo que suele salir mucho. Antes de continuar con más ejercicios que tal vez tengan más dificultad, les voy a mostrar una parte muy interesante de este tema de las normas, que son las p-normas, ¿verdad? Entonces, todas estas normas que nosotros conocemos, normalmente son parte de un conjunto de normas muy particular. Si bien es cierto que nosotros podemos tener otras normas que hacen otras cosas, ¿verdad? Este conjunto de normas que conocemos acá son parte de las p-normas, ¿verdad? Y les voy a mostrar unos ejemplos gráficos de eso. Pero antes de llegar a ese último tema, que sería ver de forma gráfica, vamos a hablar un poquito de la media cuadrática, por ejemplo, es una norma interesante, pero también, como esto de acá, que podemos ver acá, ocurre debido a las desigualdades de Cauchy-Schwarz y todo eso, nosotros podemos definir lo que sería un ángulo. Y el ángulo de ahora en más lo podemos definir de esta forma. Tipo, coseno de un cierto ángulo entre dos vectores ahora debe ser igual al producto interno entre u y b sobre las normas inducidas de u y de b. ¿Qué era la norma inducida? La norma inducida era igual a raíz cuadrada del producto interno de u con sí mismo. Así. Entonces, bueno, de eso de ahí nosotros sacamos la noción de ángulo. Entonces, ultimísimo antes de cerrar todo este tema, nosotros tenemos normas, nosotros tenemos ángulos ahora, nosotros tenemos productos internos. Sin embargo, es interesante también hacer lo que sería la noción de distancia. ¿Y cuál es la distancia inducida? La distancia inducida entre dos vectores es simplemente la norma de u menos b. Siempre es un número positivo, siempre es distinto de 0 a menos que los dos vectores sean iguales. Siempre tenemos que la distancia es, como es una magnitud solamente, es lo mismo hacer la distancia entre u y b o la distancia entre b y u. Y también siempre se cumple la desigualdad del triángulo. Es la misma desigualdad que para la norma, solo que está adaptada para hablar de distancia en vez de hablar de norma, ¿verdad? Pero es la misma cosa. Entonces, nosotros tenemos la siguiente relación. Si nosotros tenemos un producto interno, sea inusual o no, con ese producto interno, nosotros podemos definir una norma. Y con esa norma nosotros podemos definir una distancia. Entonces, básicamente ese camino es un camino de un solo sentido. Porque yo puedo definir con un producto interno una norma y una distancia. Sin embargo, con una distancia no necesariamente tengo una norma. Y con una norma no necesariamente tengo un producto interno. Entonces, es importante que sepamos eso. Bueno, ahora sí. Creo que se extendió bastante, así que voy a mostrarles el dibujito que les dije. Después tenemos unos ejercicios más para cerrar que grabé del semestre pasado. Y espero les sean muy útiles porque son ejercicios un poco más difíciles. Cuando les hablaba de p-normas, me refería a esto. Una p-norma básicamente es agarrar todas las componentes de mi vector, hacerles un valor absoluto, elevarle a la p y después hacer la raíz p-ésima, la raíz en base p de cada una o sea, de la suma de todos esos elementos. Entonces, si nosotros nos fijamos ahora mismo, tener p igual a 1 quiere decir que yo hago el valor absoluto de todos estos elementos y le sumo. Y el círculo unitario con esta norma se ve de esta forma. Si nosotros ponemos en p igual a 2, tenemos la norma usual. Y como podemos ver, el círculo unitario para esta norma usual sería, a ver, x al cuadrado más y al cuadrado y raíz de todo eso, ¿verdad? Igual a 1, me daría un círculo. Nosotros sabemos eso. Y a medida que nosotros vamos aumentando el valor de p,
¿Ven cómo se va volviendo cada vez más cuadradito? Bueno, el tema es que a medida que esto se va yendo al infinito, esto se va volviendo un cuadrado perfecto. Y esto de acá hace que básicamente solo sobreviva el término más grande de todos ellos. O sea, la componente más grande es la única que tiene importancia. Y eso es la norma que ustedes tienen ahí con un infinito, a la que nosotros le llamamos la norma del supremo. Es esa norma que decía el máximo de todos los valores absolutos. Esa es la norma de P cuando P tiene infinito. Entonces vamos a ver un pequeño dibujito de esto, ¿verdad? Tipo, ahí podemos ver cómo se anima, ¿verdad? Y cómo ocurre algo muy raro cuando nos vamos a P menor a 1, ¿verdad? Sin embargo, eso de ahí ya no es una norma cuando llegamos a P menor a 1, pero es bastante interesante igual, ¿verdad? Ven cómo va cambiando la forma, en 1 se convierte en norma, y después ahí son todos normas de distintos valores, ¿verdad? Para los cuales es bastante interesante todo esto. Bueno, ahora les voy a mostrar la misma cosa para 3 componentes y ahí ya les paso a los demás ejercicios. Bueno, aquí tenemos una pequeña animación en 3 dimensiones de lo que pasaría si tenemos una P norma para un vector de 3 componentes y queremos graficar el círculo unitario, es decir, todos los vectores que cumplen tener norma igual a 1, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, tenemos el valor absoluto de x e y, o sea, x y z, todos elevados a la a, ¿verdad? Y luego hacer la raíz de eso respecto a a, ¿verdad? A sería nuestro valor de p para la p norma, ¿verdad? Y obviamente lo que nos va a salir acá va a ser una aproximación, porque en realidad no podemos graficar perfectamente esto en una computadora sin que nos empiece a prender fuego, ¿verdad? Entonces, bueno, está limitado por una cantidad de 15 rayitas más o menos de separación. Ok. Entonces vamos a empezar a animar esto. Como podemos ver ahí, ahí tenemos un valor muy interesante cuando es igual a 2, ¿verdad? Vamos a dibujar eso. Ahí tenemos justamente cuando es la norma en la que tenemos la esfera, ¿verdad? La norma usual. Y después vamos a ver cómo se va convirtiendo eso en un cuadrado más o menos. Ahí está, se va volviendo cada vez más cuadradito a medida que va aumentando el valor de A, ¿verdad? O sea, la norma se va volviendo más elevada. Y bueno, eso era todo lo que quería mostrar por esto. Espero les haya ayudado un poquito a entender el mundo de las normas y lo que nosotros solemos usar normalmente. Y si tienen más preguntas sobre esto y todo ese tema, pregúntenme nomás. Ahora vamos a pasar a unos ejercicios que son del semestre pasado, ¿verdad?